Hola, buenas noches con todos. Una vez más en un programa de Tu Salud en Casa. Queremos agradecer a todos los nuevos seguidores, también todas las preguntas que nos van dejando en nuestras redes sociales. A veces es difícil poder contestarlas todas, pero siempre estamos respondiendo y hoy hemos decidido hacer dos temas que nos parecen muy importantes, tanto por los mensajes que nos han mandado con respecto a dos patologías que son muy frecuentes en nuestro medio y en el mundo y que tienen que ver con el cáncer de próstata y con el cáncer de mama. Para ello queremos agradecer también a nuestros invitados, Daisy Pesantes como cirujana oncóloga y David como urólogo, que es muy importante para nosotros los aportes que nos van a dar. Queremos empezar justamente el programa, Daisy, con respecto a, primero, qué es el cáncer de mama y cuál es la frecuencia. ¿Realmente ustedes ven regularmente esto en la consulta? Bueno, buenas noches con todos. Un placer haber podido ser parte de este programa. Sí, el cáncer de mama es ahora uno de los principales cánceres a nivel mundial. Está rankeado como el segundo cáncer después del cáncer de pulmón a nivel mundial. Es decir, más o menos son unos 2.300.000 casos nuevos por año y está rankeado como el cuarto cáncer de mortalidad, luego de cáncer de pulmón, colorectal, el de hepatobiliar y luego viene cáncer de mama. Es por eso que es una enfermedad que debemos conocer, debemos hacer información masiva a que la gente, a que las mujeres no le tengamos miedo, sino más bien conozcamos mucho sobre esto y tratemos de tener un diagnóstico temprano, porque eso nos va a dar oportunidades de tratamiento muy buenas y una probabilidad de vida larga y buena calidad de vida. Perfecto, es decir, lo que vamos viendo es que es un cáncer muy frecuente, ¿no? Y ustedes están todo el tiempo viendo. Por el otro lado, David, con respecto al cáncer de próstata, igualmente, ¿qué tan frecuente puede ser este cáncer? Muy frecuente. Primero, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Raúl, y a todos los miembros de su equipo. El cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente, es el segundo más frecuente en el varón. Todavía con una incidencia muy elevada, con una mortalidad elevada en nuestros países. Entonces es algo que vemos a diario en la consulta urológica y es un tema muy importante a tratar. Justamente por esto les quiero ir guiando y ya saben, siempre estamos abiertos a todas las preguntas de los panelistas y a las personas que nos ven si quieren dejarnos preguntas también. Lo primero, ¿cuáles son esos síntomas que una persona tiene con cáncer, ¿no? Porque nosotros siempre decimos la prevención es lo más importante. Lo ideal sería no llegar al cáncer, pero si es que hay cáncer, lo ideal es detectarlo tempranamente. Entonces, tanto en el cáncer de mama o en el cáncer de próstata, ¿cuáles serían esos síntomas que nos pueden ir orientando a que existe esta situación? Ya, en el cáncer de mama, lo primero que suelen referir las pacientes que sienten es un bulto, un nódulo, una masita a nivel de la mama. Entonces, cualquier nodulación en la mama es ya un signo de sospecha y hay que tratarlo. También, además de esto, pueden haber cambios a nivel de la piel. La piel puede ser como descamativa, áspera a nivel del área del pezón, o puede haber un enrojecimiento a nivel del resto del tejido de la piel de la mama. Pueden haber hundimientos también, que eso suele ser que se está traccionando el tejido hacia la parte interna de la mama. Puede haber salida de secreciones por el pezón, que estas, bueno, pueden ser de muchos colores, pero las más sospechosas son las que son como color chocolate o inclusive ya un tipo sangre. También puede haber bultos a nivel de la axila. Hay veces que no se palpa algo en la mama, pero lo primero es sentir un bulto o lo que llamamos un ganglio a nivel axilar. Entonces, todos estos signos son importantes, esos cambios a nivel de la mama son importantes para hacer una consulta médica. Y dice, como decíamos, la parte, lo más rápido que uno pueda darse cuenta es importante. Y a veces, siempre que oímos cáncer, le asociamos a dolor, ¿no? Porque muchas veces el cáncer produce dolor, pero para que un cáncer de mama nos dé dolor, ¿realmente estamos en una etapa temprana o el dolor es algo que se ve un poco más tarde? No, el dolor más bien suele ser ya en etapas un poco más avanzadas. Más bien el dolor está más asociado a enfermedades inflamatorias de la mama que no siempre son cánceres, pero que igual necesitan una valoración. Entonces el dolor también es un síntoma que debemos tratar, ¿no? O buscar ayuda para. Lo que nos va quedando un poco claro es que todo bulto que
que nosotros veamos en la mama no siempre es cáncer, pero sí una valoración es importante para determinar cuál es la causa de ese bulto. Sí, porque inclusive hay bultos que pueden ser igual benignos, pero tiene que ser notificado de parte de la paciente hacia el médico y el médico evaluar si realmente este bulto puede llegar a ser benigno o maligno mediante tanto técnicas de palpación, igual estudios de imagen e inclusive a veces tomar muestras de esta masa que se llaman biopsias para poder determinar cuál es el origen de esta lesión. Perfectísimo. Y con respecto, David, al cáncer de próstata, la misma pregunta. Hay que tener claro que el paciente latinoamericano en general va al médico cuando tiene síntomas. Pero esta característica del cáncer de próstata es muy importante porque el cáncer de próstata en más del 50% de los casos es asintomático. Entonces, ahí la importancia de los chequeos preventivos. Casi siempre cuando hablamos de cáncer de próstata hablamos de cuándo hacerlo, cuándo ir al urólogo, a qué edad. Entonces, si bien la mayoría de cáncer de próstata se presenta de una manera asintomática y se detecta en los chequeos preventivos, puede haber ciertas molestias urinarias, pujo, sensación de vaciamiento incompleto, chorro débil, el chorro intermitente, urgencia para ir al baño, cambios en la frecuencia tanto en el día como en la noche para orinar. Puede haber sangrado, lo que llamamos hematuria, a veces con coágulos, a veces sin coágulos, obstrucción urinaria, debutar con una retención aguda de orina. Son los síntomas un poquito más de patologías prostáticas en general, pero el mensaje aquí del cáncer de próstata en específico es que puede ser asintomático y se detecta en la consulta. David, y aquí en una consulta que te quiero hacer, ¿cuál es la población más predispuesta a esto, no? Porque está bien los síntomas, pero cuando tú dices cuándo chequearnos, pero hay una población más predispuesta que otra a poder desarrollar cáncer de próstata. Me imagino yo que tienen algunos rankings en cuanto a predisposición familiar, a aquellos padres que han tenido cáncer de próstata en específico, cuál es la probabilidad hacia los hijos, si los hijos se tienen que hacer chequeo más precozmente que otra población, aquellos pacientes fumadores, aquellos pacientes que han tenido otro tipo de neoplasia. Esos factores predisponentes, factores de riesgo hacia cáncer, ¿qué nos pudiese decir en base a eso? Justamente mencionaste los dos factores creo más importantes. La edad, mientras mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Y el factor familiar, un tema súper importante. Un paciente que tiene un padre o un hermano con cáncer de próstata tiene casi 6 veces más riesgo que una persona normal de tener un cáncer de próstata. Entonces, por eso insistimos en pacientes que tienen un antecedente familiar, el chequeo lo iniciamos desde los 45 años. Cuando a una persona que no tiene antecedentes familiares, lo iniciamos a los 50 años. Entonces, la edad, el antecedente familiar y los factores genéticos creo que son los 3 factores más importantes en este cáncer. Doctor David, usted mencionó algo muy importante, ¿no? Que la población latinoamericana o hispanoamericana es, como usted lo comentó, acude ya a las visitas infelizmente ya un poco tarde. También, bueno, yo creo que más en nuestra población, en lo que es detección temprana del cáncer de próstata, también tiene que ver muchos factores culturales. Entre esos, obviamente, para poder hacer estos chequeos tempranos, ¿no? Y me refiero específicamente que una de las valoraciones más precisas, digamos así, y usted como especialista lo sabrá decir, es justamente el famoso tacto rectal. Obviamente ese tabú que existe en la población masculina puede ser un obstáculo. No sé si nos puede hablar sobre ese tipo de valoración. Sí, de hecho es un obstáculo porque el varón en general escucha urólogo y lo relaciona directamente con el tacto rectal o con la exploración dígito rectal. Creo que es una situación que ha ido cambiando. Yo creo que la gente de esta generación tiene un poquito más o es más consciente de la prevención. Como decía, lo iniciamos a los 45 años en pacientes con antecedentes familiares y a los 50 años en los que no tienen antecedentes familiares. Y el tacto rectal es una herramienta de todo el arsenal de herramientas que tenemos para diagnosticar el cáncer y una herramienta muy importante porque nos da
información que no nos da una ecografía, que no nos da una resonancia, que no nos da el PCA. El sentir la próstata, tocar su temperatura, su consistencia, su tamaño, yo creo que es la información clave para el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces el mensaje es un examen fácil, sin dolor, que tenemos que hacernos todos los hombres para poder acceder a este tipo El problema es romper ese estigma, ese tabú, cuestiones culturales, vale la pena decirlo, ¿no? También cuestiones, un poco el machismo que todavía existe por hoy, existe por todavía ese tabú, y por eso era la pregunta. Muchas gracias. Sí, y existe todavía ese tabú. Y yo tengo otra pregunta también con respecto al cáncer de mama, porque de las doctoras aquí presentes podrían responder. ¿Es verdad que el embarazo es un factor protector? No sé si Eli o la doctora invitada nuestra nos podría informar sobre eso, tal vez. En realidad, el simple hecho de ser mujer ya es un factor predisponente para el cáncer de mama, ¿sí? Así como en el cáncer de próstata, las mujeres también tenemos factores de riesgo, que quiere decir que tenemos más probabilidades en el transcurso de nuestra vida de tener un diagnóstico de cáncer de mama. Y uno de esos es estar por más tiempo proveída de estrógenos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi menstruación más temprano, si mi menopausia llega más tarde, o por ejemplo, si yo en el transcurso de mi vida no tuve embarazos o mis embarazos fueron por encima de los 35 años o no di lactancia por ciertas circunstancias, eso hace que en mi vida tenga más exposición a los estrógenos. Entonces, lamentablemente, son factores o circunstancias que van a hacer que tengamos más probabilidad de tener un factor de riesgo, además de los factores genéticos. Entonces, sí es verdad que el embarazo se puede considerar como un factor protector, la lactancia también, pero eso no exime de que porque yo he tenido embarazos, 3, 4, 5 embarazos, o con cada bebé yo practiqué la lactancia materna, eso me va a proteger de no tener un cáncer de mama. Entonces, son factores protectores, pero lamentablemente son varios los que pueden hacer que en el transcurso de nuestra vida seamos diagnosticadas de un cáncer de mama. Digo esto porque, bueno, alguna vez salió sobre la población nulípara, es decir, aquellos que no tienen nunca hijos, como por ejemplo es una población conocida, las monjitas, por ejemplo, que vieron una relación o correlación un poco más en frecuencia, ¿no? Pero como ustedes lo dicen, también hay otros factores. O sea, sí hay un cambio hormonal en el cuerpo durante el embarazo, entonces hay más el hecho de la progesterona que disminuye, en cambio disminuye el estrógeno, y esto sí es un factor protector que nos da el embarazo, a que digamos descanse el tejido mamario durante el embarazo del estrógeno sobre ella, sobre el tejido mamario. Entonces es por eso que es considerado como un factor protector. Pero como bien decía Eli, no es que si es que yo tengo embarazos nunca voy a tener cáncer. Así es. Es un factor protector, pero tenemos que saber que el cáncer de mama es multifactorial. Entonces no es solamente porque tuve un embarazo de lactar, ya no voy a tener. Dicho esto, que me nace otra inquietud, perdón, no quería, tal vez es su programa, es mi programa, muchas gracias, suyo. Tal vez la anticoncepción podría ser, en cambio, al contrario, un factor tal vez, y no quiero satanizar aquí la anticoncepción, ¿no? Los estrógenos, ya sean implantables o las anticoncepciones orales, podrían ser un factor de riesgo tal vez, y eso yo creo que la población en general tiene esas dudas, no sé, Eli, tal vez. A ver, hay algo que es importante con el uso de los anticonceptivos. Primero, que el anticonceptivo tiene que ser recetado por un médico, ¿sí? Tiene varios usos. El primero es la parte de planificación familiar. También se puede utilizar el anticonceptivo para tratar otro tipo de problemas hormonales, metabólicos, en relación a la calidad del ciclo menstrual, acné, etc. Sin embargo, si una mujer está expuesta al anticonceptivo por más de 10 años consecutivos, esto incrementa el riesgo de un diagnóstico de cáncer de mama. No es que le va a dar, pero sí aumenta el riesgo 2.6 veces más que una mujer que no haya utilizado el anticonceptivo a lo largo de su vida, porque eso como acumulable. Ahora, la otra parte de las hormonas es, en cambio, después de la menopausia, cuando tenemos sofocos, sudores, y la opción es la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, aquí también empezamos a utilizar estrógenos, ¿sí?
Entonces, igual ampliamos esta ventana estrogénica porque ya dejamos las menstruaciones, disminuyen los estrógenos y nuevamente empezamos a dar en tabletas. Entonces, es importante que asimismo esta paciente sea sometida a un estudio, riesgo-beneficio, cuáles son las pacientes que van a beneficiarse por la utilización de la terapia de reemplazo hormonal. Y en estas pacientes tienen que ser sometidas a este escrutinio, ¿no? Si yo tengo factores de riesgo, sobre todo familiares, ¿sí?, la mamografía y la ecografía lo voy a hacer antes de los 40, entre los 35 y 40, como un estudio preventivo, ¿sí? Dependiendo si mis mamas son densas, pues es necesario complementar con la ecografía. Y luego a los 40 años es un estudio que se debe hacer de forma anual. Es algo que también les pasaba a las monjitas. Creo que ahora las normas han cambiado. Antes las madrecitas no podían salir del convento o no tenían este tipo de chequeos preventivos y no se realizaban sus mamografías. Entonces, lamentablemente, el diagnóstico ya era tardío en estados avanzados. Sin embargo, ahora se ha visto que, independientemente de la religión o del ejercicio que practique, a partir de los 40 años más, si es que no han estado expuestas a embarazos o lactancia, es importante realizarse sus estudios de imágenes. Entonces, si bien es cierto, no podemos satanizarlo, porque también hay que pensar en que la vida actual de la mujer es diferente, queremos cumplir proyectos, tenemos otro tipo de concepción de cuándo queremos también planificar nuestro embarazo y para eso nos valemos de la anticoncepción. Tenemos que tener en cuenta que si es que somos usuarias de los anticonceptivos, tenemos que realizarnos anualmente una examinación por nuestro médico. Y no solamente en esta parte de las mamas, sino en general, porque los anticonceptivos también pueden tener efectos hepáticos, metabólicos, en otro tipo de sistemas. Entonces, si es que yo ya llevo usando más de 1 o 2 años de anticoncepción, tengo que ir a la consulta para ver si es que el anticonceptivo es el correcto, si puedo cambiar por algún otro método hormonal, si ya no necesito utilizarlo y si qué exámenes debo realizarlos en ese momento. Doctora Daisy, quería hacer una consulta, porque siempre conversamos cuando pensamos en cáncer de mama, inmediatamente obviamente pensamos en las damas, ¿verdad? Pues bueno, con su configuración seguramente, obviamente hay una mayor predisposición, que ya la conocemos, sobre el género masculino. Pero el cáncer de mama se puede dar en el hombre también. Sí, sí se puede dar en el hombre también, pero tiene un porcentaje muy bajo, está alrededor del 1% a nivel mundial, pero sin embargo sí existe y suele ser un poco más agresivo, sí, pero es más fácil el diagnóstico porque al tener un tejido mamario menos desarrollado que el de la mujer, suele dar el síntoma de este bultito o esta masa a nivel de los pectorales más temprano o es más notorio y entonces suelen acudir más temprano al médico. Pero sí existe el cáncer de mama en hombres y ellos también deberían hacerse su examen periódicamente. Justamente con ello, regresamos un poco al tema de la prevención, ¿no es cierto? Hemos escuchado PSA, resonancia, eco y por el otro lado autoexamen de mama, mamografía y ecografía. Y a veces la población se pierde un poquito, ¿no? O sea, ¿a quién le hago mamografía? ¿A quién le hago ecografía? Es importante esto del autoexamen de mama. Entonces, desde esa perspectiva preventiva, ¿cómo le podemos orientar a las personas que nos ven cómo hacerlo, cuándo hacer ese examen de mama y cuándo ecografía, cuándo mamografía? El autoexamen mamario es súper importante porque tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos un autoexamen, siempre vamos a darnos cuenta muy prontito cuando vamos a sentir alguna anomalía en nuestro seno, en nuestra mama, ¿no es cierto? ¿Cuándo se debe hacer? Lo mejor es hacerlo después de la menstruación, el 7º día después de la menstruación, cuando ya hayan pasado todos los síntomas que a veces algunas mujeres pueden tener durante el periodo menstrual. Ahí es cuando debemos hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Hay varias técnicas, algunas sentada, otras acostada, otras frente al espejo, otras en la ducha. Todas las exploraciones mamarias sirven porque igual estamos tocando nuestra mama, estamos conociendo nuestro cuerpo y cualquier cambio nos va a alarmar. El autoexamen mamario siempre ha sido una de las consignas cuando es control mamario. Pero también tenemos que tener en cuenta que las lesiones mamarias que son palpables son más o menos alrededor de 1 centímetro. Y eso, para que tenga un cáncer de mama un tamaño de 1 centímetro, significa que ya tuvo varios meses, inclusive se dicen años, entre 3 a 5 años a nivel de la mama. Entonces, sí, hay que hacerse el autoexamen mamario, sí. ¿Cada cuánto?
mensualmente, séptimo día después de la menstruación en las personas que menstruan, en las que ya no, igual buscar un día al mes para que ya sea parte de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. ¿Y por qué acudir al médico de forma anual? ¿Y por qué pedir la mamografía y la ecografía? Porque la mamografía y la ecografía van a ser los exámenes que nos van a poder mostrar lesiones mucho más chiquitas, mucho más tempranas que un autoexamen, ¿sí? O inclusive ir al médico, tenemos que ir al médico para que ya con una experticia de médico sepa palpar, y lesiones que tal vez la paciente no pudo palpar, el médico las va a palpar. Entonces la mamografía nos va a mostrar lesiones muy pequeñitas que nos van a guiar a tratamientos igual más tempranos. ¿Cuándo hacerlas? Hay un poco de controversia, de acuerdo a más que de controversia, hay diferentes guías. En América se utilizan más o menos desde los 40 años en adelante. En Europa, más o menos desde los 45 años en adelante. Sí, ahora, cuando una mujer empieza a hacerse el screening mamario, que es a los 40 años, que es en donde nos desarrollamos nosotros, sí se debe hacer cada año, pero en personas que hayan tenido antecedentes familiares en primer grado, es decir, su mamá o sus hermanas hayan tenido cánceres, pues no debemos esperar hasta los 40, debemos empezar a hacer el screening de mama, el control de la mama preventivo 10 años antes de la edad que tuvo por decir, la mamá. Si la mamá de la paciente tuvo a los 50 años, pues empieza a los 40. Pero si la mamá de la paciente tuvo a los 40 años, empezamos a los 30. Posiblemente no con una mamografía, porque las mamas muy jóvenes son muy densas y las mamografías no nos van a dejar ver nada. Pero la ecografía es un muy buen estudio que nos puede mostrar lesiones, o en casos muy importantes podríamos hacer, muy sospechosos, podríamos hacer mamografías tridimensionales, que son las tomosíntesis, o ya en casos muy especiales podríamos inclusive pedir una resonancia magnética en casos muy sospechosos. Entonces, siempre es importante el autoexamen, acudir al médico de forma anual y realizarse sus exámenes de imagen, porque todas esas cosas son las que nos van a ayudar, todos estos cheques nos van a ayudar a dar diagnósticos. Nos llega un mensaje, nos dice, si la mamografía puede predisponer al cáncer de mama. Sí, la gente tiene mucho miedo de que supuestamente la radiación que produce que se utiliza durante la mamografía es muy bajita, es 1.2 centigrados, no es nada, no va a producir daño a nivel de los tejidos. Más beneficio que riesgo, porque además es muy bajita y es una anual, o sea, es muy poquita radiación, y en cambio hacerla puede salvar vidas. Doctora Daisy, el mundo actual, aquí en Ecuador incluso, ha cambiado bastante. Al inicio esto era hace años en otros países, pero hoy por hoy cada vez las mujercitas están usando, las mujeres hablan o están cada vez haciendo uso de cirugía plástica, ¿sí? Y prótesis mamarias de manera más temprana. Inclusive hay países donde se les da regalo a los 15 años, 18 años. Esto interfiere, dos preguntas, ¿es factor de riesgo y esto interfiere en el diagnóstico precoz? Porque cada vez tenemos pacientes más con prótesis mamarias. Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se está haciendo, sobre todo ese grupo de población. ¿Esto es factor de riesgo y más difícil de detectar tal vez? La prótesis suele generar inflamación alrededor del tejido mamario, y esa inflamación, además de un tejido externo, extraño, sintético en el cuerpo, puede a la larga producir de alguna manera cambios a nivel del tejido mamario. Se dice que es un factor de riesgo, pero tampoco es determinante, ¿verdad? Y igual los estudios, tanto mamografías como ecografías, se pueden realizar en pacientes que tienen prótesis, y entonces si yo tengo una prótesis y hago mis controles, pues lo diagnosticaré en el momento que me lo haga. Con respecto a la misma pregunta, David, que me hemos hecho, con respecto a cómo diagnosticamos, ya hablaste algo del tacto rectal, pero ¿cuáles son los mecanismos médicos que tenemos para identificar? Es fácil. Todo hombre de 50 años debe tener un PSA, el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un examen que se mide en sangre, el PSA tanto total como el libre. El tacto rectal, que es una parte de la exploración física, y una ecografía de riñones, vejiga y próstata. Eso es lo básico que todo hombre debería tener a los 50 años o a los 45 si se tiene antecedentes familiares.
De ahí vamos a ir jugando nosotros con las probabilidades de tener o no un cáncer. Y ahí tenemos otras herramientas, tenemos la resonancia magnética multiparamétrica, tenemos la biopsia de próstata en todas sus modalidades, y con eso nosotros casi siempre llegamos al diagnóstico final. Y otra pregunta, justamente, nos dicen, tuve un PSA alto y me dijeron que tuve prostatitis. ¿Eso puede pasar? Es decir, ¿toda PSA alta es igual a cáncer o hay otras causas que podrían llevar la PSA? Esa pregunta es muy importante porque el PSA es una sustancia que se produce en la próstata, es próstata específico, pero no es cáncer específico. Entonces, existen otras situaciones que pueden alterar el PSA, una prostatitis, ya sea bacteriana o abacteriana, el crecimiento propio de la próstata que se da con el paso de los años, con la edad. Situaciones, las relaciones sexuales, trauma continuo durante generalmente los ciclistas o motociclistas, todas estas cositas, la manipulación de la vía urinaria como una sonda, pueden alterar el PSA y hacernos pensar erróneamente en un cáncer cuando el paciente tiene una patología. El mismo tacto, David, el mismo tacto podría generar. Creo que incluso se sugiere primero hacer la determinación del PSA, no del antígeno, y luego el tacto, porque hemos visto en la población en general, en muchas patologías, que ya te llegan con el examen, ¿sí? O al revés. Entonces también creo que es importante. Es también importante porque al hacer el tacto estimulamos la próstata y estimulamos la secreción del PSA. Entonces es importante también eso. El mensaje es que el PSA no es igual a cáncer. El PSA alto no es igual a cáncer. Requiere de toda esta evaluación y justamente es lo que hacemos nosotros. Una consulta, mi doctor. Voy a ganar, perdón. Yo he escuchado ahora, por conversaciones de familiares, de amigos, que simplemente para evitar el examen físico, sí, lo que se hace, aquí nosotros actualmente podemos ir a un laboratorio y solicitar, el paciente puede solicitar sus exámenes, entonces ellos se autosolicitan el PSA. Entonces, si el PSA está normal, es como que prolongan la visita al urólogo. Entonces, si usted bien, es cierto, nos ha explicado la importancia del examen físico, es importante que, así como nosotros las mujeres tenemos que realizarnos nuestra citología de manera frecuente, los hombres deben realizarse independientemente tengan síntomas o no, tienen que realizarse en conjunto, laboratorio y examen físico. Esa es una pregunta. Y la otra, que está muy en tendencia en las redes sociales, que el número de eyaculaciones, mientras más eyaculaciones haya, es como un factor protector para el cáncer de próstata, que es algo que a veces nos bombardean las redes y uno se queda como en esa inquietud y son temas a veces familiares que incluso a veces pueden generar un poco de polémica. Sí, en cuanto a la primera pregunta, el PSA, casi siempre el paciente ya viene con su PSA. Exacto. Él se autosolicita. Nos ha tocado. El examen físico es importante, pero no lo hacemos todos los años. Es decir, el PSA nos sirve como de base para seguir el chequeo anual, pero probablemente un tacto rectal lo vuelva a repetir al tercer o al quinto año, porque ya más o menos conocemos al paciente y con el PSA podemos ir tomando decisiones. Esa es la primera pregunta. Y la otra es importante porque todo el paciente que va a la consulta te pregunta eso. Entonces, hay estudios que relacionan el número de eyaculaciones con factor protector de cáncer de próstata. Incluso se dice que 21 o 22 eyaculaciones mensuales protegería contra el cáncer de próstata. La verdad es que no hay un estudio que determine o que en base a ese estudio podamos recomendar esa práctica. Simplemente nosotros recomendamos a los pacientes tener una vida sexual satisfactoria y normal. No trato yo de más o menos desvincularles de ese tema porque no es un factor de riesgo y no se ha comprobado que sea un protector. Muchas gracias. Y nos va quedando muy claro, les agradezco a los dos, siempre tenéis invitados de tan alto nivel y nos hace difícil poder hacerles preguntas. Nos ha ido quedando claro de que nosotros tenemos que ir reconociendo cuáles son los síntomas tempranos. Creo que también hemos tratado de hacerles ver a todos ustedes que lo más importante es prevenir el cáncer. Una vez que no logramos por factores de riesgo, algunos a veces son genéticos no dependientes y otros sí son modificables,
podemos ya identificar algunas situaciones que son sospechosas de cáncer y yo les voy a hacer justo esa pregunta desde lo que me pasa a mí en la clínica, ¿no? Cuando uno diagnostica un paciente generalmente con potencial cáncer, uno deriva ya a una especialidad para hacer el seguimiento de eso, que el paciente pone el freno y dice, no, yo si tengo cáncer, mejor no quiero saber, no quiero hacerme una biopsia, no quiero hacerme nada. Entonces, claro, yo estoy claro de que ahí existe una pérdida de tiempo importante y para ustedes la pregunta justamente es esa. Ya tengo cáncer, lamentablemente existe la probabilidad de cáncer. ¿Qué tan importante es hacer esa intervención rápida, temprana? ¿Y cuáles son las potencialidades terapéuticas que tenemos hoy para poder manejar? Las posibles complicaciones si no se nace. Así es. Claro, o sea, mientras más pronto se haga el diagnóstico, tenemos la ventaja de que tenemos varios tratamientos que pueden llegar a controlar la enfermedad, porque cuando nosotros decimos cáncer, lamentablemente en muy pocos casos, que son los cánceres in situ, es decir, los muy tempranitos, es cuando llamamos que podrían llegar a curación, ¿no? Más bien llamamos que los pacientes entran en un periodo de remisión, es decir, que después del diagnóstico y todos los tratamientos que debió haber tenido la paciente para la enfermedad, tanto clínicamente por imagen y por marcadores tumorales, no se evidencian células tumorales activas. Entonces, mientras más temprano es el diagnóstico, mejores tratamientos, mayor tiempo de remisión, es decir, mayor tiempo de sobrevida también para la paciente y mejor calidad de vida. Hay algo que, perdón, Doc, que le interrumpa. A veces, como lo que decía Paul, ¿no? Es ese susto. A veces el miedo detiene, ¿no? El miedo detiene y hablar de cáncer de mama es realmente a negación. Pero hay otra cosa que es importante cuando usted habla de tratamiento es si a una mujer le diagnostican cáncer de mama, lo primero que se nos pasa por la mente es mastectomía. Entonces, esta palabra de amputación. Entonces, en relación a eso, ¿todo diagnóstico de cáncer llega a una mastectomía, llega a amputarse todo de la mama? No, ahora ya no. Antes, históricamente sí fue la mastectomía radical, inclusive no solo sacar la mama, sino inclusive sacar los músculos pectorales que están detrás de la mama, que se pensaba que mientras más radical es la cirugía, mejor va a ser el control de la enfermedad. Claro, al principio pudo haber sido así, pero ahora que podemos sumar a la cirugía tratamientos con quimioterapia, con radioterapia, se ve que el control no tiene que ser tan agresivo a nivel de la mama, ¿sí? Hay cirugías más pequeñas que se llaman cirugías conservadoras de mama, en donde solamente se puede sacar el tumor con un margen libre de tejido mamario que esté limpio, que no tenga tumor, y con eso ya está una cirugía tratando el cáncer de forma quirúrgica, pero esto siempre va a estar ligado a radioterapia para poder hacer un control oncológico adecuado y quimioterapia y también terapia de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que va a depender todas este tipo de terapias de acuerdo a los subtipos que tenemos, porque decimos cáncer de mama y pensamos que todos los cánceres de mama son que es una sola enfermedad, y no, son varios subtipos de cáncer de mama y cada uno tiene un tipo de tratamiento diferente. Por eso es importante acudir. Ahora, no solamente es además del subtipo, sino también es del tamaño de la lesión, de la localización de la lesión, del tamaño de la mama de la mujer que en este momento esté diagnosticada de cáncer. Todos esos factores que yo tengo que tener en cuenta para poder decir, mire, usted se beneficia de una cirugía conservadora y con esto voy a hacer un control oncológico adecuado y mantener la estética. Y en otros casos, pues lamentablemente tengo que sacrificar la estética, que es realizarle toda la mastectomía, es decir, retirar todo el tejido mamario, toda una mama, pero en cambio eso me da un control oncológico. ¿Qué es lo más importante? Sabemos que para las mujeres la parte estética es súper importante, sí, pero cuando yo controlo el cáncer, luego ahora los cirujanos plásticos tienen unas técnicas muy buenas para hacer reconstrucción mamaria y dejar muy lindas de nuevo a las mujeres, pero sanas, porque ya está controlada la enfermedad oncológica, ¿sí? Entonces nunca vamos a poner como prioridad la parte estética, sino el control oncológico. Si además de eso yo puedo sumar que puedo mantener la estética de una mujer, pues qué bien, pero en el caso de que no, hay que sacrificar eso
hacer un control oncológico y luego la cirugía plástica nos ayuda muchísimo a hacer reconstrucciones muy bonitas en las pacientes. Además que es la identidad del género femenino, pues no es un símbolo, la Sí, parte de los femenino. senos, ¿no? O sea, femenino, Sí. es quitar parte de lo Sí. que es esta Y se identidad. sienten mutiladas muchas de Así es. las pacientes, pero vuelvo y recalco, si yo hago un control oncológico, estoy asegurando años de vida y en esos años de vida poderme hacer una reconstrucción está perfecto, pero yo no puedo sacrificar la parte de control de la enfermedad oncológica por la parte estética. Entonces, va a depender mucho de, como les digo, el tamaño de la mama, la localización, el tamaño del tumor, el tipo de tumor, que yo le puedo ofrecer a mi paciente hacerle una cirugía conservadora o una cirugía en la que tengo que retirar todo el seno. Doctor David, en contraparte, y usted fue claro al hablar que infelizmente la gran mayoría de los pacientes llegan en fase, no hablemos terminal, pero ya con el diagnóstico, como Paul hizo la introducción, ¿no? Porque hablamos sobre la prevención. Entonces, en cáncer de próstata, y como lo dijo la doctora Daisy, no todos los cánceres son iguales, hay cánceres muchísimo más agresivos, todo digestivo, etc. Al parecer, el cáncer de próstata podría considerarse, no lo sé y tal vez estoy equivocado, como una enfermedad, una vez que está diagnosticado, como una enfermedad crónica, ¿sí? Donde hay grandes sobrevidas, incluso más de 10 años. Hoy por hoy, inclusive, hay la cirugía robótica que esperemos que nuestra sociedad también, algún rato, como nuestra región del Austro, podamos disponer de eso, y cada vez son más posibles la curación o el control de la enfermedad con menos morbilidad, es decir, con menos efectos colaterales, sobre todo la parte sexual de la, que eso también es otro de los temores, de los estigmas que como varón, digamos, como hombre, trae también a la sociedad. Doctor, luego de esta cirugía o de esto, primero, ¿me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Y dos, ¿cómo va a quedar mi función sexual esa parte? Sí, es importante. El cáncer de próstata, yo creo que la mayoría de cáncer de próstata que vemos en la consulta es un cáncer localizado y la mayoría de bajo riesgo o de riesgo intermedio. Entonces, en este tipo de cáncer, yo en muchas de las situaciones le puedo decir al paciente, usted tiene cáncer, pero es de bajo riesgo de que usted tenga una metástasis por o peor, que fallezca por este cáncer. Usted puede vivir con él sin tratamiento, solo en observación. Cánceres de muy bajo riesgo, cánceres de bajo riesgo, que obviamente lo vemos ya después del estudio, no requieren tratamiento. Pero hay el paciente, pero yo no puedo vivir con cáncer. A veces es difícil hacerle entender que probablemente tenga que pasar 20, 25 años a un paciente de 70, en donde no le va a pasar nada con cáncer. Es difícil hacer entender eso al paciente y que el paciente entre en el modo de, bueno, tengo cáncer, pero puedo estar sin tratamiento. Ahora, hay cáncer localizado que requiere un tratamiento y ahora tenemos muchas modalidades de tratamiento. La prostatectomía radical, ya sea abierta, laparoscópica, robótica, sigue siendo el que te da mayor sobrevida a largo plazo. También como curativo está la radioterapia. Cada vez se han ido focalizando un poquito más los tratamientos y específicamente en la parte quirúrgica, que es lo que hacemos los urólogos. La disfunción eréctil y la incontinencia urinaria son las dos cosas negativas de la cirugía. Entonces, el paciente que tiene cáncer y está pensando en una cirugía, piensa en eso. Y es un factor determinante para tomar la decisión. Las tasas de disfunción eréctil e incontinencia urinaria han ido disminuyendo con la cirugía laparoscópica y robótica. Entonces, podemos ofrecerles hoy en día unas mejores tasas de mantener su función sexual y mantenerse incontinente, que eso yo creo que es lo determinante en el momento de la cirugía. ¿Cuáles son los factores determinantes para hacer una robótica, una endovascular, una abierta, que ustedes consideran? Porque yo he tenido también pacientes que me dicen, doctor, me están ofreciendo en este sitio de esta forma, y aquí me la están ofreciendo abierta, ¿dónde me voy? He tenido pacientes, te lo puedo decir abiertamente, que van a varias ciudades a consultar, ¿no? Porque en un sitio de la ciudad le dijeron que iba a ser abierto, en otro le dijeron que lo podían hacer robótico, en otro endoscópico, y han ido a buscar otras opiniones fuera de la ciudad. ¿Qué consideran ustedes?
es importante dejar claro al paciente cuál es su diagnóstico. Primero, las cirugías endoscópicas que hacemos normalmente, la enucleación de próstata con láser, la resección transuretral de próstata, no es un tratamiento para el cáncer de próstata, es un tratamiento para el agrandamiento de la próstata, para la hiperplasia prostática benigna, para resolver la obstrucción y para resolver los síntomas del paciente. En el cáncer de próstata sacamos toda la próstata con las vesículas seminales y en algunos casos ganglios linfáticos de la región. Y esas son las que se pueden hacer, abierta, laparoscópica y robótica. En términos oncológicos, todas tienen resultados similares. La robótica ha ganado espacio porque la preservación de las estructuras alrededor de la próstata, los nervios, las estructuras vasculares, con el robot se pueden conservar de mejor manera. Y técnicamente es un poco más fácil para el cirujano identificarlas y conservarlas. Y eso ha hecho que se baje mucho la tasa de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Sin embargo, cualquiera de las tres le va a ofrecer el beneficio oncológico al paciente. Yo creo que va a depender de la experticia del cirujano, de la experiencia y del estadio del paciente, de las características físicas o anatómicas como tal del paciente para elegir la técnica. A disposición del centro, el entrenamiento. La disponibilidad. Lamentablemente no disponemos del robot aquí en Cuenca, pero hay opciones, hay en Quito, hay en Guayaquil. El paciente que se va a beneficiar de esto, simplemente hay que ponerle en contacto con la gente que sabe. Como usted dice, doctor, no todos los pacientes son tributarios a la cirugía, ¿no? Como puso el caso de pacientes de 70 años, con cánceres, digamos, no incipientes, pero que pueden ser vigilables. Es probable que probablemente fallezcan de otras causas cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso también es, como usted comentó, difícil de cambiar ese chip un poco a la parte ahí. Un paciente con cáncer localizado, Gleason 6, de bajo riesgo, probablemente no necesite ningún tratamiento. Uno de Gleason 7 probablemente necesite una prostatectomía radical o una radioterapia. Y el de Gleason 8, 9, de un alto riesgo de metástasis, probablemente necesita un bloqueo androgénico total. Hay muchas herramientas para tratarlo. Todo depende del tiempo, del estadiaje y muchos otros factores. De la edad, de las condiciones del paciente, de las comorbilidades, de la expectativa de la de vida. expectativa de vida. Justamente esa es la clave. Es la clave para decidir si un paciente necesita o no un tratamiento. Un paciente de 80 años en el que esperamos que viva 10 años, probablemente no se vaya a beneficiar la prostatectomía radical porque va a vivir lo que le falta, incontinente o con disfunción eréctil. Hay que medir mucho también las cosas negativas. Y ahora que lo tocó, doctor David, un poco lo mencionó, en pacientes con ciertos criterios, muchas veces se preguntarán muchas familias o pacientes que han pasado, a mi abuelito le hicieron la castración, es decir, le sacaron el testículo cuando tuvo cáncer de próstata. ¿Y por qué eso? Entonces, yo creo que eso la población también la tiene importante porque lo nombró hace poco. No sé si nos puede explicar un poco ahí. Sí. La castración o bloqueo androgénico total se lo puede hacer de forma química con medicamentos que bloquean la producción de la testosterona o la función de la testosterona y también retirando el tejido testicular, haciendo una orquiectomía bilateral. Estas son las dos modalidades. Generalmente la aplicamos en pacientes con cáncer de próstata metastásico avanzado, estadios clínicos muy avanzados, en donde en realidad exista el peligro de fallecimientos. Entonces, el bloqueo androgénico total es una herramienta más para el cáncer de próstata avanzado. Ya no se hacen muchas orquiectomías bilaterales porque tenemos ahora medicamentos que pueden hacer esa función y la mayoría de pacientes toman esa opción. Nos ha quedado bastante claro, siempre hay preguntas que nos nacen y salen. Queremos agradecerles, Daisy y David, por realmente la presencia, segundo su tiempo y tercero por tan buenos comentarios y tan cosas importantes que están llegando a la población.
pedirles, por favor, si dan un mensaje final y dónde les pueden encontrar, sus números de contacto, es importante para nosotros. Bueno, como mensaje es que siempre nosotros como mujeres debemos una vez al mes ser prioridad, una vez al año ser prioridad, acudir a tu médico, hacerte tus estudios, diagnósticos tempranos, tratamientos tempranos pueden salvar tu vida y te pueden dar una calidad de vida súper buena. Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios, mi número de teléfono es 0995-170-330, cualquier cosa a las órdenes. De igual manera, yo creo que el mensaje aquí es la prevención. Acudir a los chequeos de rutina a los 45, 50 años y hacerse este chequeo prostático anualmente para detectar a tiempo cualquier problema de la próstata. No solo el cáncer, porque es más frecuente la prostatitis y la hiperplasia prostática benigna, que también causa una alteración en la calidad de vida importante. Entonces, prevención, eso es el mensaje que yo podría dar. Yo estoy en el consultorio 422 en el Hospital del Río, y mi número 095-899-0006. Estoy a su... Muchas gracias a todos por seguirnos todos los domingos. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, Tu Salud en Casa, y buenas noches.